Bienvenidos a este libro de Aho Ansaf, el tarot y el viaje del héroe. Continuamos con la carta número 8, la justicia, la madurez. La justicia es tradicionalmente la octava carta de los arcanos mayores del tarot. White la coloca, sin embargo, en la posición 11ª, teniendo en cuenta que representa las primeras experiencias del individuo que abandona el hogar paterno para salir al mundo. Su posición adecuada en el viaje del héroe tendría que ser la original, es decir, la octava. Y si recordamos que las cartas son señalizaciones en nuestro camino arquetípico por la vida, la justicia nos indica entonces que hemos llegado al punto en que somos plenamente responsables de nosotros mismos, que es el mensaje esencial de la carta, mientras que las costumbres en nuestra casa eran las del clan. A partir de este momento tendremos que aprender a vivir según las leyes del mundo. Durante la niñez estábamos bajo los cuidados de nuestra familia. Ahora, en cambio, sabemos que las cosas irán bien o no, dependiendo en gran medida de cómo cuidemos de nosotros mismos. Este es el significado de la Carta de la Justicia, incluyendo la lección de que recogemos lo que cosechamos y que obtenemos siempre lo que merecemos. La justicia se nos presenta como la diosa Dike, que lleva una corona que semeja un muro, y que es la protectora de la ciudad y del orden cívico. En su mano derecha tiene la espada en alto para dictar justicia y para ejecutarla. Podemos ver la parte derecha del trono y su pie derecho, ya que tanto la ley como la justicia se asocian al lado derecho, nuestra parte racional y consciente. Todos estos símbolos nos hablan de una decisión meditada y de un juicio razonable, a lo que se llega haciendo un análisis crítico, basado en abundantes datos objetivos. La balanza en su mano izquierda nos dice que ni la intuición ni el sentido de la justicia han sido olvidados. El énfasis se ha puesto, no obstante, en el lado derecho. La carta de la justicia simboliza principalmente el juicio inteligente y consciente, como opuesto complementario de la carta, los amantes, que corresponde a las decisiones espontáneas tomadas con el corazón. Entre estas dos cartas se halla el carro, que anuncia la entrada en la fase consciente, momento en el que se puede materializar cualquier idea responsable que haya sido meditada previamente. Si ponemos las cartas juntas, veremos esta transición en la esfinge negra del lado de los amantes, como símbolo de nuestro inconsciente, y la blanca nuestra conciencia, próxima a la justicia. En este sentido no existe ningún sistema de valores o método de interpretación que prefiera una carta a otra. En ciertas situaciones de la vida hay que decidir con el corazón, mientras que en otras se requiere la intervención y ayuda de nuestro juicio crítico. En el proceso de desarrollo de la conciencia se produce una expansión de la misma, debido a que la mente al despertar comienza a ejercitarse en la toma de decisiones. Con frecuencia nos encontramos la espada como símbolo de discernimiento agudo y sutil. Los mitos, por ejemplo, nos describen el momento en que el joven héroe se hace con su poderosa espada. Tenemos el caso de Sigfrido, que forja nuevamente la espada rota de su padre, Balmung. Arturo es la única persona capaz de sacar a Excalibur de la roca, y Perceval recibe su espada en su primera y todavía inconsciente visita al castillo del Santo Grial. En el momento de su partida, el héroe solo tiene un bastón, que corresponde a la lanza o el mazo,
como símbolo de voluntad y de coraje. Estas fueron precisamente las armas utilizadas por dos famosos jóvenes en sus primeros actos de sangre. David mató a Goliat con su honda y Perceval conquistó a Iter, el caballero rojo, con una lanza. Ahora, sin embargo, es tiempo de dominar nuestro ánimo y de entrenar nuestra voluntad, superando nuestra ardiente e impetuosa sed de acción, con el fin de desarrollar unas sólidas facultades intelectuales, sin las que no podríamos llevar a término las tareas que nos esperan. Una persona de temperamento impetuoso solo podrá convertirse en caballero si aprende a sopesar cuidadosa y conscientemente las consecuencias de sus actos. Al igual que la espada, estos poderes mentales se encuentran en estado bruto, original. Tenemos, pues, que moldearlos, afinarlos y dominarlos, para que el héroe pueda ser finalmente armado caballero. El tiempo dirá luego si él o ella se convierten en protectores de los desfavorecidos, como Robin Hood. Se dedican su tiempo a la búsqueda espiritual, como los caballeros del Santo Grial, o si acaban convirtiéndose en crueles y misericordes ladrones. Como ocurre con cualquier espada, la astucia tiene doble filo, aunque la razón, la capacidad, la percepción y la inteligencia son sumamente valiosas, enriquecedoras e indispensables en el camino que nos espera. Nuestra mente también es capaz de avaricia, manipulación, astucia o de convertirnos en traidores, mentirosos y calculadores sin escrúpulos. Se puede hacer mal uso del sentido de la justicia que esta carta representa, desarrollando prejuicios o peor aún, permitiéndonos a nosotros mismos condenar a otros seres humanos. Elias Canetti describe este vicio como una enfermedad del juicio, tan extendida entre la gente que, en su opinión, casi todos la padecemos. Abre comillas. Las personas en muchas ocasiones actuamos como lo hace un juez cuando ejerce el poder desde su sillón. Solo en apariencia se sitúa el juez en la línea divisoria que separa el bien del mal. Se considera a sí mismo parte del bien y la legitimidad del ejercicio de su cargo deriva precisamente del hecho de que cree pertenecer de manera absoluta al reino del bien, como si de su lugar de nacimiento se tratara. Su juicio es vinculante a sus conocimientos sobre el bien y el mal. Son el producto de largos años de experiencia. Son muchos y muy diversos los asuntos sobre los que emite juicios. El juez juzga permanentemente, por decirlo de alguna manera. Es curioso, sin embargo, que quienes no son jueces, quienes nunca han sido designados para este cargo, porque nadie en su sano juicio se habría atrevido a hacerlo, emiten juicios y veredictos con la mayor ligereza y sobre cualquier materia. En realidad, se podrían contar con los dedos de las manos aquellos que se sentirían avergonzados de algo así. Otro significado de la Carta de la Justicia se refiere a que sólo los individuos que tengan la mayoría de edad establecida por ley pueden ser llevados ante los tribunales o ser considerados culpables. Un niño no es legalmente culpable de nada. Nadie puede llevar a un niño ante un tribunal. En cambio, la gente joven, y muy especialmente los adultos, debemos responsabilizarnos de nuestros actos, en el sentido estricto del término. Y este es precisamente el mensaje de esta carta. Describe un aspecto especialmente valioso del ego maduro, la voluntad de asumir responsabilidades ante uno mismo y ante los demás. Cuando alguien intenta eludir esta etapa evolutiva, negándose a hacer frente a las dificultades, permanece inmaduro como un niño, no importa la edad que tenga. Estas personas son fácilmente reconocibles, pues no asumen las responsabilidades, suelen ser muy malos perdedores y sobre todo no toleran que se les considere jamás culpable de nada.
En su lugar, desarrollan una perfecta pero ridícula estrategia de responsabilizar a un tercero, y quien lo ve desde afuera comprueba, indignado, que consiguen hacerlo con éxito una y otra vez, aun en las situaciones más increíbles. Dado que en este estado de conciencia infantil e inmaduro, no es de extrañar que nos encontremos a estos individuos adoptando el comportamiento exactamente opuesto, quejándose, lamentándose, sosteniendo que no valen nada y afirmando que son culpables de todo mal. Los egos maduros, por el contrario, saben asumir responsabilidades cuando hay razones que lo justifiquen y ponen claros e inequívocos límites cuando alguien intenta traspasarle una culpa ajena. Como es natural, pueden admitir sus fallos sin dejar por ello de sentirse bien consigo mismos. Por su parte, los egos inmaduros o débiles siempre miran a otros con envidia. Se colocan abiertamente y sin pudor en situación ventajosa con respecto a los demás, y rara vez evolucionan más allá del yo quiero. Los egos maduros aprenden a ser magnánimos, se permiten a sí mismos ser generosos, deseando cosas buenas a los demás, actúan con justicia en situaciones difíciles, son coherentes y saben acotar las situaciones con claridad. Pueden adquirir compromisos por medio de acuerdos o pactos, igual que saben, de forma clara y decisiva, decir no cuando lo consideran oportuno. Todos estos valores son consustanciales al estadio de madurez del ego. La que acabamos de describir es la tarea a cumplir en esta etapa del viaje del héroe, y ello requiere una percepción clara. ¿Dónde, si no aquí, le estaría esperando esta etapa evolutiva? Al llegar a este punto, dejemos atrás la mitad del camino, la experiencia activa del proceso de desarrollo de la conciencia. Por esta razón, la antigua secuencia numérica de las cartas La Justicia 8 resulta más adecuada que la numeración dada por White, que es la número 11. Los tarot más antiguos, como el de Marsella, existe una conexión entre el emperador, que gobierna con su lado derecho, racional, creando orden y estableciendo límites, y la justicia, que administra justicia y vigila las fronteras del orden. El emperador tiene el número 4, cuyo doble es el 8, que corresponde a la carta de la justicia. Su equivalente es la emperatriz, el número 3, que gobierna con el lado izquierdo y que, duplicando su número, nos conduce a la carta de la decisión del corazón, que, como sabemos, está también en el lado izquierdo. Tenemos aquí, pues, una interesante analogía. Las sociedades matriarcales, así como nuestra actual forma de entender la niñez, lleva la impronta de la figura materna, que hace mayor hincapié en la moralidad y en los juicios del corazón. El lado oscuro puede traducirse en la insociabilidad propia de situaciones de coacción colectiva, en venganzas de sangre y en los juicios de gran carga emocional, los linchamientos. Las épocas y estructuras patriarcales, como es el caso de la adolescencia, están dominados por sólidas leyes, por juicios razonables y meditados, manifestándose su aspecto oscuro en las discusiones bizantinas, en el fariseísmo, en la dureza, en la severidad y en el dogmatismo brutal. El arquetipo izquierdo se distingue por su sentido comunitario y por el carácter colectivo de la propiedad, propio de las estructuras matriarcales. En cambio, el arquetipo derecho tiene estructuras típicamente patriarcales, considerando el derecho a la propiedad individual, estimulando el desarrollo del ego y estableciendo fronteras duraderas. Palabras claves sobre la justicia, sobre esta carta, la justicia. Arquetipo, inteligencia. Tarea, comprender las leyes de este mundo, desarrollar un juicio inteligente, equilibrado y una actitud valiente. Meta, responsabilidad personal, objetividad, justicia y equilibrio, percepciones inteligentes. Riesgo, fariseísmo, actitud típica de quien cree saberlo todo, prejuicios, juicios presuntuosos, astucia.
Sentimientos vitales: recoger lo que uno ha sembrado, tratar a otros y ser tratado con justicia. Decisiones inteligentes.